Les invito a que tengamos un tiempo de oración para pedirle al Señor que dirija nuestra exposición de la palabra en este domingo 20 de noviembre. Gracias a Dios porque estamos juntos. Padre, te bendecimos porque tú eres muy bueno con nosotros, porque tu mano nos sostiene, nos dirige, nos guía, porque hoy estamos frente a tu palabra y queremos rogarte que nos hables en ella, nos muestres tu voluntad, esa extraordinaria narrativa de la expansión, el nacimiento de la iglesia que vino a transformar esa realidad en la que tú, Señor, les insertaste para ser proclamadores de un mensaje de esperanza, Padre bendito. Oramos para que ese mensaje siga a través de nosotros, alcanzando a muchas personas más, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Es nuestra oración. La presentamos delante de ti en esta ocasión, con el ruego de que tú, Señor, sanciones nuestros corazones, nuestras palabras, nuestras actitudes, Padre Santo. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, estamos llegando al final de esta pequeña serie de 5 mensajes. Tuvieron como objeto de estudio, de exposición, los 5 libros narrativos del Nuevo Testamento. Tienen una forma peculiar de compartirnos el mensaje del Evangelio a través de narraciones. Vimos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y hoy nos corresponde cerrar esta serie con la exposición del mensaje que encontramos en el libro de los Hechos. Como ustedes saben, Hechos es la segunda parte de un volumen o de una obra compuesta por Lucas, que incluye en la primera parte el Evangelio de Lucas, en la segunda parte el libro de los Hechos. Así que estamos frente a una obra que tiene como propósito narrar los acontecimientos desde que Jesús fue encarnado en María hasta la llegada del Evangelio al corazón del Imperio Romano, que es justamente la ciudad de Roma. Hablemos entonces en Hechos, es el tema obligado, hablemos acerca de la iglesia. Los Hechos de los Apóstoles son el testimonio poderoso, hermoso e incluso conmovedor de cómo Dios utilizó a un grupo de personas, un puñado de hombres y mujeres para compartir un mensaje extraordinario, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón, el mensaje de restauración de vidas, de esperanza, de una nueva oportunidad. Hoy tenemos sin duda en el mundo en el que estamos viviendo grandes modelos de iglesia que podríamos llamar sin duda muy exitosas. Dios ha usado de manera extraordinaria a algunas iglesias que han alcanzado a muchas personas para Cristo, les han podido discipular y conformar a la imagen de Jesús. Nosotros como iglesia hemos usado algunos materiales en algunas ocasiones que son fruto de la iglesia que se encuentra allá en el estado de California, en los Estados Unidos, que tiene una asistencia semanal de 30,000 personas, un grupo enorme de personas. Se reúnen en 16 lugares a la vez, lo que ellos llaman campus. 4 de ellos están en el contexto internacional, fuera de Estados Unidos. Han desarrollado hasta la fecha más de 300 ministerios. Es una iglesia sin duda que Dios ha usado de manera muy poderosa. Pero nosotros conocemos también otros modelos de iglesia que podríamos llamar muy exitosos. La iglesia en la que fuimos formados y crecimos, el Señor bendijo de manera extraordinaria grupos, mujeres, varones, niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, música, adoración, alabanza, discipulado, educación teológica, obra misionera, un trabajo también, sin duda, sumamente exitoso, un tipo de iglesia diferente. Y también conocemos nuestra propia experiencia más cercana, más de primera mano, de Dios nos ha permitido servirle de diferentes maneras y hemos podido también cosechar fruto, y fruto que honre al Señor en el ministerio con el que le hemos servido durante ya muchos años. Lo que hemos aprendido a lo largo de estos años y a la luz de lo que nos enseña la Biblia
es que no hay un único modelo de iglesia que cumpla a cabalidad con la gran comisión y que podríamos llamar como el modelo digno de imitarse por todos los demás. Bueno, ustedes y yo sabemos que cuando alguna iglesia encuentra un camino exitoso, lo comparte y invita a que otros también lo adopten y puedan sumarse a esta labor de compartir el mensaje de cierta manera. En algunas ocasiones, este modelo que se trasplanta también funciona, no siempre funciona. Las más de las veces no funciona, porque no hay posibilidad de importar, reproducir un modelo igual que el que estamos teniendo como ejemplo en otro lugar. Y la razón de fondo, más allá de circunstancias culturales, sociales, incluso espirituales, tiene que ver con que así Dios no trabaja. Dios no creó un modelo único de iglesia, nos lo firmó, nos lo mandó por un mail y nos dijo, aquí está, simplemente reproduzcan lo que este modelo les enseña. Él nos hace un traje a la medida para cada uno. Así como no hay dos iglesias iguales, no hay dos pastores iguales, no hay dos familias iguales, porque Dios trata a cada quien de manera personal, de manera individual. Eso quiere decir que Dios nos hace un traje a la medida para cada uno. Porque si no, incluso podríamos vernos grotescos con trajes que no nos quedan. En algunos casos el modelo es tan grande y tan exitoso que nos veríamos ridículos siendo tan pequeñitos. O en el sentido contrario, podríamos tener un cuerpo ya desarrollado y adoptar modelos muy pequeños, se vería también el cuerpo ridículo. Lo que importa, amados hermanos y hermanas queridos, lo que hemos aprendido a lo largo del estudio de la Escritura es que lo importante es cumplir con la gran comisión, porque esa fue la encomienda que el Señor nos dejó. Podemos aprender mucho de otros, sin duda, y hay que ser humildes para poder aprender de hermanos nuestros con todo nuestro corazón. Y especialmente podríamos aprender, y debiéramos aprender, de los modelos de iglesia que aparecen también en la Biblia. Un ejemplo es la iglesia de Jerusalén, la iglesia que ocupa los primeros capítulos del libro de los Hechos. Una comunidad muy dinámica, movida sin duda por el poder del Espíritu Santo, que tuvo un enorme impacto en la ciudad y en la región de Judea, Samaria y también en Galilea. Pero lo que decíamos antes también funciona para el modelo de Jerusalén. Ningún modelo se puede reproducir al 100%, y de estos muestra el Nuevo Testamento. Hoy veremos dos iglesias distintas, Jerusalén y Antioquía. Ambas del primer siglo, ambas fundadas por los apóstoles, pero iglesias distintas. Eran iglesias diferentes. Por eso, aprendamos ya de entrada una lección para nosotros como iglesias locales, como familias espirituales. Cada iglesia ha de encontrar su propio ADN para cumplir la gran comisión. Proclamar el evangelio del reino. Nos ahorramos mucho sufrimiento si aprendemos a dejar atrás aquello que tanto amamos, pero que ya no es posible reproducir. Dejaríamos de sufrir mucho si dejamos a un lado los modelos tan exitosos que conocemos hoy, pero que no fueron creados ni por nosotros ni para nosotros. Lo importante es confiar en Dios. Confiar en que Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha integrado a una familia espiritual, nos ha dado nuestro propio ADN para que le sirvamos con nuestras características. Podría ser a los ojos de algunos mejor, pero para otros podría ser un modelo deficiente. Incluso podrían rechazar la forma en que algunos sirven al Señor, pero dice la palabra, ¿y tú por qué te preocupas por juzgar al siervo de tu prójimo? Le toca a él, a su Señor, saber si el siervo está en lo correcto o está equivocado, y el siervo
es el pueblo de Dios y el Señor es nuestro Dios. A Él es al único al que debe de agradarle nuestro modelo de servicio y de proclamación del Evangelio. Si bien no hay un único modelo, Jerusalén no se describe para que digan, para que todo lector de Hechos diga, debemos de ser como Jerusalén. No, no se escribió para eso. Hechos no es un texto normativo, es un texto descriptivo, nos narra lo que sucedió, cómo Dios obró en esta comunidad de fe. Pero sí, es verdad que nos sirven de guía, de ejemplo, de testimonio. ¿Cómo cumplieron con la gran comisión? Porque en eso coincidimos todas las iglesias, sin importar denominaciones o regiones o cultura o nivel socioeconómico o nivel de conocimientos o madurez espiritual. Todos somos llamados a cumplir con la gran comisión que Jesucristo estableció. Ese es nuestro propósito, continuar proclamando el Evangelio del Reino, y para eso el Señor estableció a su iglesia. En el libro de los Hechos se narra el nacimiento y crecimiento extraordinario de la iglesia de Jerusalén. Ahí empieza la obra y llegará capítulos después hacia el corazón del Imperio Romano en la ciudad de Roma. Esta iglesia, la primera que conocemos en los Hechos, Jerusalén, es un poderoso testimonio del propósito y la misión de la iglesia para cumplir la gran comisión. En ese mensaje vamos a poner nuestra atención en la manera en la que los primeros cristianos se organizaron como una iglesia local, como una familia espiritual. Cómo construyeron su iglesia, es decir, construyendo hacia adentro, construyendo hacia adentro. Esa es la primera de las tareas que ellos abocaron a cumplir, construir hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Construir una comunidad espiritual, una iglesia estructurada, bien establecida, para que tenga la fuerza y la capacidad de cumplir con la enorme tarea que el Señor le ha encomendado. Para ello, hemos ya escuchado en la lectura previa al mensaje, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Este pasaje es clave porque describe la vida de los primeros cristianos en Jerusalén. Estos elementos se encuentran prácticamente en todas las iglesias, no solamente en Jerusalén, vamos a encontrar en Antioquía, en la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de los Gálatas, en la iglesia de Roma. Aquí sí, hay principios comunes que constituyen la forma de construir una iglesia como una comunidad espiritual. Primero, ¿cómo ellos se organizaron en su vida cotidiana para ser iglesia? Dice el verso 42, permanecían en la enseñanza de los apóstoles. Esto es sencillo, muy sencillo. Hay que leer la Biblia. Hay que educarnos en nuestra fe cristiana. Hay que conocer aquello en lo que creemos. Hay que profundizar en la dimensión de la revelación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Permanecer en la enseñanza apostólica, que es la que ellos recibieron de Jesús y que han transmitido a las primeras generaciones de cristianos. ¿Cómo hacemos esto? Escuelas dominicales, instituto bíblico, sesiones por vía de internet, por métodos digitales, a través de guías que damos por correo. Hay muchas formas diversas, creativas, para poder lograr que la iglesia permanezca en la enseñanza de los apóstoles. Lea su Biblia. Lea su Biblia todos los días. Memorice la palabra. Escudriñela. Tome notas. Revise, investigue, profundice, enriquezca su corazón y lo más importante, ruéguele a Dios que cada día que usted abra la palabra encuentre un corazón dispuesto para ponerla por obra. Segundo, permanecían en la comunión fraternal.
No se puede construir comunidad a lo lejos. Eso lo aprendemos ahora en el mundo digital. Qué difícil es construir comunidad a lo lejos. Podemos vernos, conocernos, compartir, hablar, pero nunca se puede reemplazar, aunque algo se logra, a la comunión fraternal, cara a cara, corazón a corazón. Por ello, la iglesia permanecía en la comunión fraternal. Fíjense qué expresión tan hermosa. Los hermanos que logran estar unidos, tener común unión en Cristo. Jesús hace posible la comunión fraternal, más allá de gustos, disgustos, diferencias y similitudes. Lo que realmente constituye el pegamento de una iglesia es que tenemos comunión en Cristo Jesús. Por eso somos hermanos. Y por ello se llama comunión fraternal. Tercero, desde la iglesia primitiva, la marca del cristianismo es compartir la mesa. Dice la palabra en el verso 43 y se repite en el verso 46, comían juntos y celebraban la cena del Señor. Eso es parte fundamental de la vida de una iglesia que se va construyendo al interior, convivir, compartir la mesa, conversar, tener momentos de comunión, de intercesión unos por otros, cuando podemos abrir nuestro corazón y compartir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos pide con lo que estamos luchando. Y también, sin duda, hacer memoria, conmemorar el sacrificio de Jesús, celebrando, conmemorando la cena del Señor. La cuarta actividad que alcanza todas las iglesias para construirse como verdaderas comunidades de fe es permanecer en la oración. La oración se repite una y otra vez, es clave porque nos enseña a comunicarnos con Dios, a hablar con Dios, a escuchar al Señor, a interceder, a pedir, a agradecer, a confesar, a rogar, a poner en las manos del Señor nuestro corazón, reconociéndole como nuestro Padre Celestial. Permanecer en la oración. ¿Cómo lo hacemos? Cada domingo que tenemos un culto, oramos al Señor. Hay cultos especiales de oración entre semana. Hay a veces jornadas largas de oración con veladas o días o horas que pasamos orando con el Señor. Hay momentos en los que uno busca al Señor en su devocional y se aparta para orar, permanecer en la oración. Pero Hechos habla de la oración común, la que compartimos como hermanos. Importante es que la iglesia ore con un solo corazón. Una característica más de esta iglesia naciente, extraordinaria, milagrosa, sobrenatural, es el corazón generoso que Dios puso en la vida de cada una de estas personas. Verso 44 y verso 45. Compartían con generosidad lo que tenían. Y nadie decía que era suyo lo que tenía, sino lo compartía con absoluta generosidad y libertad para que nadie le faltara nada. Es extraordinario cómo el amor de Dios logró transformar el corazón de esta comunidad para ser totalmente generosa, vertida en generosidad. De tal manera que los bienes de la comunidad permitían que nadie padeciera necesidad. Esto con el paso del tiempo cambió porque la iglesia pensaba al inicio, cuando esto sucedió, que Jesús no tardaba en regresar, que había que estar listo con lo menos ligero, lo más ligero posible para ir con el Señor. Pero el retraso de la segunda venida de Cristo hizo que la vida volviera a un cierto ritmo normal, en el que la gente tenía sus propiedades, pero sigue habiendo un corazón generoso para compartir. Y sin duda que también la iglesia se reunía, como dice el verso 46 y 47, para adorar en el grupo que se reunía en la casa, pero también lo hacían todavía en el templo, a donde iban todos los días a rendirle adoración al Señor. Así se construye una comunidad. Permanecemos en la palabra, en la comunión fraternal, comemos juntos, conmemoramos al Señor al participar de la cena, somos constantes en la oración,
Dios nos da un corazón generoso y lo adoramos con todo nuestro corazón. ¿Cuál fue el resultado de esta vida de iglesia tan extraordinaria? Un resultado que era totalmente esperado. La iglesia crecía y crecía y crecía. Vean qué hermoso. El crecimiento de la iglesia no es una meta por alcanzar, sino un resultado de ser iglesia. Cuando la iglesia, es comunidad de fe, permanecen en la palabra, en la oración, comen juntos, conviven, son generosos, adoran, el crecimiento se da de forma natural. Si tu iglesia, si mi iglesia, si nuestra iglesia no crece de forma natural, debemos preguntarnos qué está estorbando el crecimiento de la iglesia. Porque el Señor añade cada día a su iglesia a los que están siendo salvos. Vamos hasta el capítulo 4, verso 32 al 37. Aquí se agregan otros elementos más de la vida de la iglesia de Jerusalén. Cómo vivían, cuál era su convivencia, su forma, su estilo de ser iglesia. Y encontramos algunas cosas interesantes. Dice el verso 32 del capítulo 4, que ellos permanecían unidos de corazón y de espíritu. Sin duda, que uno de los privilegios más hermosos que uno puede tener en la vida es encontrarse con una iglesia que está unida. La unidad nos da seguridad, confort, esperanza, entusiasmo, compromiso. Unidos de corazón y unidos en el espíritu. El Señor hace posible que muchas cosas que nos separan nos hacen distintos, diferentes, incluso a veces hasta encontrados, podemos superarlo cuando estamos unidos en el corazón y en el espíritu del Señor. Dice el verso 33 que la presencia de Dios poderosa se hacía testificar en la vida y predicación de los apóstoles. Ellos predicaban, pero Dios se manifestaba con todo poder. Que Dios nos dé la bendición de ser una comunidad de fieles en donde la palabra tiene la unción, la bendición del Padre Celestial, donde tiene el poder del Espíritu que penetra hasta lo profundo del corazón y discierne nuestras mentes y nos golpea como un martillo, llamándonos al arrepentimiento. Por último, verso 34 del capítulo 4, Hechos insiste en describir esta característica extraordinaria de esta iglesia: generosidad. Incluso llegaban a vender sus propiedades, ponerlos el dinero en manos de los apóstoles para que ellos pudiesen administrar y nadie tuviese carencias. Es algo que Dios hace. Nos hace personas generosas, desprendidas, compartidas, porque esa es la marca de un Dios que ha amado con toda generosidad. En el capítulo 6, verso 1 al 7, me gustaría compartirles una característica más de esta iglesia, realmente modelo, imitable. ¿Cómo resolvieron conflictos? Una hermosa iglesia, sin embargo, ninguna iglesia que tú y yo conozcamos está libre de tener que enfrentar algún tipo de conflicto en su interior. Y este fue el caso de la iglesia de Jerusalén. Había viudas gentiles, griegas, y había viudas judías. Y la iglesia tenía un sistema de dar de comer a las viudas, así que se distribuía alimento todos los días en las mesas para bendición de las viudas. Pero las griegas observaron que les trataban con cierta desprecio, las hacían menos y se quejaron. Y los griegos fueron con los apóstoles para quejarse y decir: está pasando esto, nos están maltratando a nuestras viudas. Pero la iglesia se reunió, los apóstoles les dirigieron, les guiaron, les enseñaron, y la iglesia supo cómo resolver un conflicto, cómo mediante la creación de un ministerio, es el ministerio diaconal. Bendigo al Señor, porque el ministerio diaconal tiene como propósito ayudar a resolver conflictos en la comunidad de fe, ayudar a atender personas que requieren ser atendidas como las viudas de los gentiles, de los griegos. Esa es la dimensión
de una iglesia que logra organizarse hacia adentro con solidez. Personas líderes bien escogidas que están dispuestas a servir con todo su corazón cuando alguna necesidad se descubre. No existía el diaconado. El diaconado surgió por esta necesidad particular. Cada iglesia tiene su propio modelo de servicio. No encontramos en todas las iglesias que se hable acerca de los diáconos. En algunos casos Pablo habla también del perfil diaconal, pero cuando él enumera ministerios en algunas congregaciones, no se encuentra el ministerio diaconal, lo cual quiere decir que podría haber cierta variación en la manera como la iglesia se organizaba para cumplir su tarea. Cada una tiene su ADN, su contexto, sus necesidades, sus capacidades para poder servir al Señor. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 7. La iglesia siguió creciendo de manera natural. Crecía y crecía con la obra maravillosa del Espíritu Santo, con grandes señales, grandes prodigios, con comunidades de fe establecidas en regiones de todo el Asia Menor y creciendo para la gloria y honra del Señor. El crecimiento de la iglesia nos lleva en esa primera parte del libro de los Hechos hasta el capítulo 9, verso 31, hasta Samaria. Ahí se cierra la primera etapa, Jerusalén, Judea y Samaria. Y dice el pasaje de Hechos 9:31, que las iglesias tuvieron paz. Qué hermoso. ¿Cómo hace falta que la iglesia, el pueblo de Dios, habite en la paz del Señor? Las iglesias tuvieron paz, se fortalecían. Los creyentes tenían una buena vida cristiana y con el auxilio del Espíritu Santo, la iglesia crecía y crecía y crecía en número. Tengamos paz, fortalezcamos nuestra vida de iglesia, tengamos una buena vida cristiana y con el auxilio del Espíritu Santo podremos alcanzar también a otros y crecer de forma natural. Los principios que hemos considerado y que están atravesando toda la vida de una congregación se mantienen más allá de diferencias, de contexto, de ADN, de cultura. Ninguna iglesia que se precie de este nombre dejaría de proclamar el Evangelio, permanecer en la palabra, orar, tener compañerismo y ser generosos. No hay iglesia que no esté abocada a cumplir su tarea, sino antes ha podido construir una sólida familia espiritual, que sea el lugar apropiado para que el Señor añada a su iglesia los que van siendo salvos. Intégrate plenamente a tu familia espiritual. Permanece en la palabra. Busca cada oportunidad de prepararte en la enseñanza de la palabra. Disfruta el compañerismo. Sé una persona generosa y recibe con agrado el amor generoso de los demás. Y de acuerdo a tu propio ADN personal, sirve como los diáconos a personas que están en condiciones de necesidad, de acuerdo a la circunstancia que enfrentemos en cada caso. Pero cumplamos, amados hermanos, a la luz de los hechos, con la gran comisión, con el ADN que el Señor le ha dado a nuestra familia espiritual, porque somos distintos, somos peculiares. Dios nos hizo un traje a nuestra medida y de esa manera podemos cumplir de manera comedida y con grandes resultados lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que así sea, para su gloria. Padre, gracias por tu palabra, que nos llamas al privilegio enorme de servirte. Hermanos queridos, si alguno necesita integrarse plenamente, permanecer en la palabra, en la enseñanza, en el compañerismo, en la oración, tome la decisión, intégrese, permanezca, sea fiel, construya, que su nombre pueda ser inscrito en el libro de aquellos que serán llamados bien
buen siervo y fiel. Que así sea, para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Les abrazo a cada uno y les comparto que a partir del próximo domingo, último domingo de noviembre, iniciamos una hermosísima temporada del año, que es la del Adviento. Estaremos con una serie que hemos llamado Los colores de la Navidad. Estaremos meditando en los colores propios que celebramos en estas fiestas navideñas. Así que habrá un mensaje en nuestro corazón para cada domingo y tendremos también las meditaciones diarias que acompañan esta forma de vivir nuestra fe como iglesia. Que Dios les bendiga muy ricamente.